Fernando Mercado es un diseñador industrial y gráfico que ha tenido la fortuna de trabajar por más de 54 años en esta linda profesión. Sobre todo que a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de desarrollarme en lo que más me gusta, que es la identidad corporativa y el branding. Esto he tenido la posibilidad de hacerlo en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, España, Francia, Alemania, Australia y en África. Me falta llegar a China y ya estoy por llegar. Una de las cosas que para mí ha sido muy importante es que nuestra profesión está hecha para resolver creativamente soluciones, de forma a que los clientes puedan ganar dinero. Este pequeño detalle a muchos diseñadores se les olvida. Estamos para generar negocio. Ser creativos, ser distintivos, tener un punto de diferenciación, pero principalmente hacer que las empresas que nos contraten ganen dinero. Aprendí hace muchos años, en 1974, que tuve la oportunidad de hacer la identidad de Banamex como liazón y enlace con Walter Landon en San Francisco, y aprendí que las personas que nos contratan no son diseñadores, son administradores, son ingenieros, son gente que lo único que piensan es en cosas frías, el dinero. Y nosotros queremos venderle algo muy dulce, muy suave, muy increíble, muy intangible, que por más que quieran, les cuesta todo el trabajo del mundo imaginar. Entonces, yo lo que he aprendido y lo que hago hoy día es vender ideas de forma a que las personas, independientemente de la profesión, hacerlas sencillas, claras, empáticas, que puedan significar algo, que tengan los atributos y características que el cliente necesita para que sus audiencias se sientan identificados con ellos, se sientan a gusto con ellos, y de forma a que más adelante se puedan convertir en embajadores propios de las empresas, de los servicios que ellos están comprando y utilizando. Esto se dice muy fácil, pero la verdad es muy complicado. Por desgracia, en este país hay mucha ignorancia. Se les olvida que estamos para sugerir estrategias, ideas y soluciones creativas. Piensan que lo que hacemos son dibujos, y lo que no hacemos son dibujos. Lo que visualmente acabamos haciendo es una conclusión, o debe de ser una conclusión, de todo el ADN de la empresa. Banamex para mí fue un parteaguas, porque aprendí todo esto, o sea, de administración, de finanzas, de mercadotecnia, de ventas, cómo es que hay que hacerlo para que funcione. Yo quise ser pintor. Yo daba clases de dibujo al natural en la escuela de San Carlos a los 12 años. Y total, hice unos cuadros, afortunadamente, de adolescente. Puse mi primera exposición en San Francisco, vendí todo y me entró un pavor espeluznante. Le dije, no, yo soy burgués, yo no sé si voy a poder con esto o no. En ese tiempo nos fuimos a vivir a Estados Unidos y dije, mejor me voy a dedicar a estudiar diseño gráfico. Y así empecé, estudiando así por cobardía, y lo admito abiertamente, y no me retracto de ello, porque me costó mucho trabajo. Creo que después de tanto tiempo de estar en este negocio, para mí es un orgullo poder decir que he podido salir adelante, que me han ayudado muchas personas, que el trabajo que he podido realizar en compañía de muchas otras personas siempre ha sido conocido. Sin embargo, he trabajado para empresas muy pequeñas, medianas y súper grandes. En México, si trabajas con empresas 5 estrellas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Chrysler,
Nestlé, entonces eres un diseñador de éxito. Y yo no comulgo con ello. México es un país que requiere de diseñadores profesionales. Para poner un poco en contexto lo que he estado diciendo, me gustaría hablar un poquito de proyectos como Bachoco, que esto se hizo en el 2007. Pero lo padre de este proyecto fue de que originalmente se nos pidió hacer el diseño de un empaque. Cuando lo hicimos, vimos y nos dimos cuenta que ya no daba la marca para lo que estaba pidiendo la empresa, porque quería una cosa muy evolucionada, muy dinámica, muy moderna, pero la marca ya no daba para eso. Entonces les sugerimos que hiciéramos un estudio de mercado, lo cual aceptaron, sin que nosotros supiéramos que ya por otro lado ellos habían mandado solicitar un estudio con Newell Brown. La cuestión es que lo hicimos y ambas empresas coincidimos que ya había que hacerle algo a la marca. Empezamos a hacer el trabajo, hicimos muchos caminos, se nos abrieron muchos caminos, pero lo curioso fue que cuando ya obtuvimos 3, considero buenas soluciones, se le presentaron a uno de los dueños, que es el que queda vivo, que ya es una persona mayor, además de toda la familia. Y sin querer queriendo nos fuimos enterando que hubo por ahí un conflictillo familiar, porque unos querían una cosa, otros otra, pero afortunadamente todas las propuestas que hicimos fueron muy bien recibidas y se aceptó una en particular, que pues, nuestra idea era en ese momento que hubiera un renacer de Bachoco, un resurgir de Bachoco, y por eso cambiamos los colores al segmento que ellos ya se querían dirigir y el crecimiento que estaba teniendo la empresa. Cogimos el naranja, cogimos un verde, dando idea de, pues, obviamente, el tipo de alimento sano que comen los pollos. Más aparte es la parte que vemos de la tierra cuando empieza a salir el sol. Esa es parte de la idea de Bachoco. Lo increíble con esto fue que ya que lo hicimos, nos permitieron meternos igual en la identidad corporativa total de la organización. En ese entonces eran 23,000 empleados con 600 granjas, y después de 6 meses de que salió la identidad, en el que hicimos un manifiesto y realizamos controles de calidad, les enseñamos cómo debieran de empacar el pollo para que se viera mejor. Decidimos crear un empaque verdaderamente único, en el que hasta la charola se pudiera registrar el color, para que así como Pilgrims sabemos que es azul, Tyson que es rojo, que en el mundo supieran que el naranja era Bachoco. Llevó mucho trabajo poder registrar el color, sobre todo en las charolas, pero lo logramos. Y esto vistió muchísimo los productos de Bachoco. Esta identidad, este cambio, fue tan grande, fue tan increíble, que el IPADE, que es un colegio de alta administración en el país, lo consideró como el proyecto del año en el 2007, como caso de estudio para ellos, porque en 6 meses Bachoco creció el 26%. Una empresa que tiene tal diversificación de productos, tal cantidad de gente, tal cantidad de ventas a nivel nacional e internacional, que pueda crecer el 26%, se dice muy sencillo, pero estamos hablando de muchos millones de pesos. Así como Bachoco, hay una empresa en la cual la mayor parte de la gente tal vez no conozca, que se llama Industrial Bloquera Mexicana. Es otro proyecto que tuve la oportunidad de realizar. Cuando empezamos, esta empresa es una empresa que lleva casi 50 años mexicana, con 50 años en el país.
quebrada, hubo ahí un problema familiar, estaban a punto de venderla, no llenaba ni siquiera un turno completo, ya habían despedido a la mitad del personal, este, tenían 27 vendedores y todo un caos. Esta empresa lo que hace son ladrillos de concreto y morteros premezclados. Para esto el cliente originalmente nos había también pedido un empaque y se le hizo muy caro el presupuesto y no nos los dio. Y 3 meses después nos habló para decirnos que de las 18 empresas a las que él había llamado para que le fueran a ver y poder cotizar, solamente uno se presentó a su oficina, un servidor. Los demás pues, trataron de hacer vía digital, vía electrónica, etcétera. O sea, no hubo realmente el interés. Y yo le demostré que lo que me interesaba era aprender de él, qué es lo que hacía y realmente ver de qué manera lo podemos ayudar. Cuando me cuenta realmente cómo estaba la empresa, y aparte que me dice que ya había tratado con 4 empresas de mercadotecnia, que las había pagado una fortuna y no había logrado nada, yo le dije, es muy sencillo, yo te voy a crear una estrategia, me vas a empezar a pagar hasta que dé resultados, no antes. Y pues me la jugué. 8 meses trabajamos como burros, sin recibir un centavo. Y de repente él mismo, el cliente, nos dice, oye, creo que ya te tengo que pagar. Total, llegamos a un acuerdo. Después de 3 años, puedo muy orgullosamente decir que sanearon todos los problemas financieros. Ahora son 2 plantas, tienen 4 turnos, con el doble de empleados, con 7 vendedores, porque hasta clases de cómo vender les dimos. Tienen hasta báscula para poder medir los tractocamiones de entrada y por salida. Y hoy por hoy es otro mundo. Es tan extraordinario su producto que no entendían ellos que no estaban en el mercado de hacer ladrillos, sino de brindar soluciones verdaderamente increíbles para la construcción. Es más, esta empresa fue la que surtió todos y cada uno de los ladrillos de concreto con el cual construyeron el edificio de BBVA Bancomer que está en Avenida Paseo de la Reforma. Y esto solicitado por la empresa de arquitectos en Nueva York, encargada del proyecto y la construcción de ese edificio. Tiene una calidad increíble, pero no entendían el valor de lo que tenían adentro. Ni el mismo dueño lo entendía. Hasta que empezaron a entender que no era la identidad que les estábamos dando lo importante, sino la conducta empresarial que la misma gente empezó a sentir del cambio, empezaron a ver que se les tomaba en cuenta, que sus opiniones sí eran válidas, que cualquiera podía opinar y se hacía una evaluación y si funcionaba la llevábamos a cabo. Cambiamos toda la estructura de la empresa y hoy por hoy, así como dato curioso, la hicimos crecer 6.500%. Esa es parte de nuestra función, esa es realmente parte de nuestro trabajo. No es el hacer dibujos, es el entregarnos realmente a la profesión del cliente y entender todo lo que él hace para poderlo plasmar precisamente ahora sí en un concepto visual que la gente entienda, que sea claro, sobre todo que sea memorable, muy fácil de describir y atemporal. Así como esta empresa, cuando estábamos haciendo lo de Banamex, me voy un poquito para atrás, la gente en ese entonces no entendía por qué las 5 Bs. Todo el mundo decía que eran unos camarones, que era una roseta, que eran muchas cosas. Y lo que sucede es que Banamex fue la primer banca que se convirtió en banca múltiple
y eran las 5 empresas que constituían la banca múltiple. Entonces, por eso las 5 Bs. Y de Banco Nacional de México se acortó para que fuera Banamex. Cuando empezamos el trabajo, y valga, porque estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, en ese entonces las tarjetas de crédito, por ejemplo, todas tenían un ribete blanco alrededor, porque es un sándwich, o sea, viene un plástico y pues vienen 2 plásticos transparentes que hacen un sándwich, y así es como se hace la tarjeta. En ese entonces a nadie se le había ocurrido pigmentar el PVC desde un principio, de manera que pudiera hacerse el diseño que fuera cual fuera. El primer banco en el mundo que tuvo una tarjeta de color completamente rebasado, terracota, fue Banamex. Fue así como que la sensación. Así como eso fue el reducirles de más de 3,000 y pico de formatos de negocio que tenían, lo redujimos a 1,200 formatos, tomando un ahorro de más de 5 millones de dólares de ese entonces. Yo, con más al director del banco, le dije que mi único error había sido no cobrarle un porcentaje de todo lo que le estábamos ahorrando, porque era un mundo lo que le estábamos ahorrando. O sea, hicimos todo un sistema realmente de branding que fuera armónico, que fuera con la identidad del banco, que tuviera la identidad mexicana, con los colores en ese entonces ocres y cafés, etcétera, que se estaba haciendo en ese entonces, porque era salirse de lo que otros bancos estaban realizando, casi todos azules, entonces nosotros Banamex se fue a los cafés y logró la diferenciación que ya de por sí que era el banco número 1 en México. Pero se crearon varias cosas originales que realmente brindaron ese punto de diferenciación. Así igual, todos saben que tenemos, por culpa de un servidor, un plastiquito que lo tenemos que presentar a donde vamos para poder identificar que somos nosotros, ¿sí? Que es nuestra credencial de lector. Ese proyecto surgió a raíz de un servidor en 1982, casi al término de López Portillo, que se le presentó a Miguel de la Madrid para que fuera el inicio de su gestión como presidente y que los mexicanos tuviéramos un carnet de identificación como existía en todo el mundo. Y pues hoy por hoy les pido disculpas, pero si no lo tienen que sacar. Pero ese proyecto fue originado por un servidor. Lo importante no es el plástico, es todo el trasfondo. Es decir, con orgullo, esta es mi identidad, este soy yo, este es México. O sea, sí tiene una idea, tiene un fondo. Eso es parte del diseño. El diseño de la credencial es horrible. Es espantoso, pero no hay otra manera. Bueno, hay muchas maneras de corregirlo, pero sale carísimo. Lo importante es que sea un costo razonable, que el gobierno lo pueda seguir pagando, que la podemos seguir sustituyendo y que nos sirva para el propósito que originalmente fue creada. Y así como ello, hay muchos otros proyectos en un momento dado que podríamos platicar, o lo haremos tal vez a lo mejor un poco más adelante, que para mí lo importante es haber creado, o sea, que tener la oportunidad de haber podido crear cosas verdaderamente innovadoras en su momento y aún en la actualidad lo sigo haciendo, gracias a Dios, y que sirven a la sociedad, ayudan a la sociedad, mejora a la sociedad de una manera u otra, beneficia al cliente y hacemos negocio nosotros. Eso es para mí lo importante. Insisto, yo soy un diseñador empresario que se dedica a hacer negocios con los clientes, para que este país pueda crecer, para que las empresas en general puedan crecer, se desarrollen y todos ganemos.